Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a mirar acá, era esto. Bueno, vamos a hacer un repasito de algunas cuestiones y vamos a empezar con la definición de estructuras repetitivas. Bueno, acuérdense que nosotros hasta ahora lo que habíamos visto eran las estructuras secuenciales, o sea, donde las instrucciones o las sentencias se ejecutaban una detrás de la otra. También habíamos visto los condicionales, que de acuerdo al resultado, digamos, se ejecutaba uno u otro lado dentro de un if, o podía ser que utilicemos una estructura de decisión múltiple, que tenían distintas características de los ifs. Pero esto no nos permitía, digamos, si nosotros queríamos llevar a cabo una determinada acción que fuera a repetirse, o una cantidad conocida de veces, qué sé yo, si yo dijera que quiero cargar las notas de un grupo de 30 alumnos, o una cantidad indefinida de veces, como por ejemplo en el supermercado ir sumando los precios de los artículos hasta tanto haya artículos. Bueno, vamos a empezar por la estructura for. La estructura for lo que nos permite es ejecutar un número de instrucciones, un número de, digamos, de sentencias, una cantidad definida de veces. Lo podemos usar cuando nosotros conocemos esta cantidad. Tiene una estructura dentro de Structorizer, que lo vamos a poder ver así, ¿sí? De este modo, o bien lo vamos a poder ver así. Si nosotros dibujáramos directamente en diagrama de Perdón, Chapin, sí. se sigue viendo el Word, va medio lento, me parece. No sé Puede si ser vos que lo moviste o no. no. Ah, No. sí, moví, agrandé. Ah, ok. Bueno. O puede ser que se vea como este segundo para, que si nosotros lo tuviéramos que dibujar a mano alzada, lo dibujaríamos de esta forma. Esta es en realidad la forma que tiene un para, ¿sí? ¿Cómo es la estructura del para? Tenemos, bueno, vamos a utilizar la palabra para, donde está el signo de interrogación, va el nombre de la variable que vamos a utilizar. Después vamos a colocar un valor inicial hasta un valor final, ¿sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver algunas características que les anoté. Un para lleva una variable de control, que nosotros habitualmente la que usamos por defecto es i, la i latina, ¿sí? Por ejemplo, i, les puse, que es la que controla la cantidad de iteraciones o repeticiones que es conocida. Las iteraciones, las sentencias que se van a repetir son las que van acá adentro, donde yo estoy moviendo el mouse. Lo que yo coloque ahí adentro se va a repetir la cantidad de veces que yo le diga, ¿sí? Va desde un valor inicial que habitualmente es 1, pero podría no ser 1. Yo podría decir para i igual 5 hasta 7, ¿sí? Que es lo mismo que si dijera para i igual 1 hasta 3. Es lo mismo. Lo que hace es, digamos, lo que hace el for o el para es calcular la cantidad de iteraciones que hay entre el valor final de la variable y el valor inicial de la variable, ¿sí? Bien. Si no se indica el paso, se asume que es 1. O sea, yo podría decir que un para vaya de 1 hasta 30 con paso 2, que en vez de incrementarse de a 1 el valor de i automáticamente se va a incrementar de a 2. Lo podría hacer que vaya de 3 en 3, de 4 en 4. Eso lo defino yo, ¿sí? Podría contar para atrás, de a menos 1. Entonces tengo que arrancar de un valor más grande y terminar en un valor más chico. Eso es el paso o el step, pero por defecto esto va a ser 1, va a ir de 1 en 1. Lo que se encuentra dentro de los límites del for es el conjunto de instrucciones o sentencias que se repite, ¿sí? Lo que va acá adentro que les decía recién. Y la variable de control
se incrementa automáticamente. Yo no tengo que decirle I es igual a I más 1. Una vez, digamos, que yo llego a la última sentencia dentro de la estructura para, I se incrementa automáticamente. Cuando vuelve acá arriba, digamos, controla. Si llegó a la última instrucción, digamos, si ya se pasa del último valor de la variable, vamos a suponer que yo tenía un para que iba con I desde 1 hasta 5, controla. Si ya se pasó del 5, ¿sí? O sea que I internamente guarda un valor de 6, por ejemplo, sale. ¿Sí? Se incrementa automáticamente. No obstante, yo dentro del para me podría referir a I, ¿sí? O sea, puedo utilizar esa variable. Lo que no puedo o no debo, digamos, es tocar el contador. O sea, yo no puedo acá dentro del para, si estoy utilizando una variable de control I, hacer I igual a 6, supónganse. ¿Sí? Si yo controlo acá, digamos, el para va de 1 a 5, forzarlo a asumir otro valor. No debería hacerlo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, hay un ejercicio que es uno que ya habíamos visto en el primer cuatrimestre, que dice, supongamos el siguiente ejercicio. Ahora les voy a dar yo el chapín de ese ejercicio. El gerente de ventas de una fábrica de computadoras planea ofrecer a los clientes un descuento que dependerá del número de computadoras que compre, ¿sí? Si la cantidad de computadoras que el cliente compra es menor de 5, se le dará un descuento del 10% sobre el total de la compra. Si el número de computadoras es mayor o igual a 5, pero menos de 10, se le otorga un 20% de descuento. Y si son 10 o más, se le da un 40% de descuento. El precio de cada computadora es 23.000 pesos. ¿Sí? Bueno, entonces, sería digamos, la solución, el chapín, si nosotros tuviéramos que hacer ese cálculo para una computadora. O sea, donde yo ingreso la cantidad de PCs, de acuerdo a la cantidad de PCs calculo el descuento, el porcentaje de descuento, y después calculo el total a pagar y le hago el descuento de ese porcentaje. ¿Sí? Pero eso me va a servir si yo tuviera que hacerlo para una sola cantidad de PCs. O sea, si yo recibiera un solo cliente que compre una determinada cantidad de equipos. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Ahora imaginemos que tenemos que repetir este mismo procedimiento para 10 clientes. ¿Sí? Podríamos hacerlo de dos maneras. O bien colocando el conjunto de instrucciones visto más arriba 10 veces. O sea, una vez que yo termino esto, vuelvo a pegar este mismo chapín debajo. ¿Sí? ¿Cómo? Perdón, ¿alguien habló? No escuché. Bien, No, bueno. me pasa que tenía el micrófono activado y fue de fondo. Ah, tenía el micrófono activado, está bien. Bueno, podría, digamos, esto mismo, pegarlo uno tras otro 10 veces, o bien usar una estructura repetitiva que sería lo adecuado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haría colocando la estructura repetitiva? Simplemente así. O sea, esto es lo que se repite, que es lo mismo que veíamos más arriba, lo único que lo coloco dentro de un for que va desde con I desde 1 hasta 10. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo acá. Lo borré. En algún lado lo tenía grabado. Bueno, vamos a empezar acá. Vamos a arrancar con algún ejemplo. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer vamos a arrancar de los ejemplos más sencillos y vamos a ir subiendo un poquito el nivel. ¿Sí? Bueno, ejercicios iniciales propuestos. Ingresada una lista de 100 números, determinar e informar el valor máximo y mínimo junto con el orden en el que fueron ingresados. ¿Sí? No importa si los números se repiten o no se repiten. Yo tengo dada una cantidad de 100 números, esos van a ser mis datos de entrada, ¿sí? Cada número
va a estar asociado a un orden, que es en el orden en que lo ingresé. Bueno, de ese listado yo tengo que decir cuál es el número más chico, cuál fue el número más grande, en qué posición estaba el más chico y en qué posición estaba el más grande. ¿Sí? No sabemos qué tipo de números van a ser, si son números positivos, si son números negativos, si son, digamos, ni sabemos a qué corresponde, si corresponden a temperaturas, a lo que fuere, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pensar unos segunditos cómo haríamos eso. Normalmente, ahora lo van a implementar ustedes, ¿sí? Pero yo les digo cómo se resuelve este tipo de cosas. Es como si nosotros lo hiciéramos a mano, ¿sí? Si nosotros usáramos un lápiz y un papel o una planilla de Excel. Vamos a la planilla de Excel. Yo los números los voy ingresando de a uno, o sea que mi valor de entrada siempre va a ser un número n, pero yo voy a tener que ir guardando, esto digamos lo voy a ingresar 100 veces, pero yo voy a tener que guardar cuál es el valor del máximo, cuál es el valor del mínimo valor que ingresé, dónde estaba el máximo que ingresé y dónde estaba el mínimo, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo para 5 números, por ejemplo. Yo voy a arrancar con un número igual a 5. ¿Sí? Entonces, leo ese número. Entonces, al primer número que leo, yo voy a asumir que ese número para mí es mi máximo, ¿sí? Y es mi mínimo. Lo voy a tomar de parámetro para las dos cosas. ¿Y en qué posición está ese máximo que leí? Por ahora leí uno solo, así que ese número está en la posición 1, tanto para el máximo como para el mínimo. Vamos a ver. Esto si lo hiciéramos con una planilla de Excel, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a suponer que ingresamos el número -3. Yo automáticamente, ¿qué hago? ¿Sí? O sea, sin pensar en el mecanismo del algoritmo, veo que el -3 es más chico que el 5 que yo tenía guardado como mínimo, ¿sí? Entonces voy a guardarme ahora, en vez de el 5 que tenía, me voy a guardar el -3. ¿Y en qué posición ingresé ese valor que ahora para mí es mínimo? Lo ingresé en la posición 2, ¿sí? Bien. Ahora ingreso un valor 9, ¿sí? Automáticamente yo ya me doy cuenta, no lo comparo con el -3, porque ya me doy cuenta que el -3 es más chico, pero veo que es más grande que el 5 que yo tengo guardado, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Lo suplanto, lo pongo acá. Entonces digo, bueno, no, ahora el más grande que tengo es el 9, ¿sí? Pero ya no está en la posición 1 de ese 5 que leí, sino que está en la posición 3. Leo, vamos a suponer, un cuarto número, el 4. Pregunto, ¿es más grande que el máximo que tengo? No, para mí el más grande sigue siendo el 9. ¿Es más chiquito que el -3 que yo tenía? No, entonces no hago nada. Dejo todo tal cual está. Leo un número más, mi último número, el 6 vamos a suponer. Entonces digo, el 6 es más grande que ese 9, no es más grande ni es más chico que el más chico. No hago más nada. Listo, ya en vez de, bueno, este procedimiento, en vez de hacerlo para 100 números, lo hice para 5, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que mostrarle al usuario? Le tengo que decir que el más grande que ingresó es el 9 y que estaba en la posición 3, y que el más chico que leí es el -3 y estaba en la posición 2. Lo ingresé en segundo orden, ¿sí? Bueno, entonces, eso mismo tenemos que lograr que haga el algoritmo. ¿Se animan? Sí. Bárbaro. Bueno, nos tomamos un ratito. Los espero y el primero que resuelve me cuenta. Entonces, hacemos en Structurizr el El de chapín. recién. ¿Cuál Exactamente. sería? Sería, bueno, todavía no lo subí, ahora lo voy a subir, pero es esto. Ingresada una lista de 100 números, determinar e informar el valor máximo y mínimo junto con el orden en el que fueron ingresados. Ok.
Yo mientras les voy a ir subiendo algo. Acá. Bueno, y quería ver, yo les voy a ir subiendo acá mientras a la página. El que ¿Qué no sabe número de cómo encarar, ejercicio es? no, todavía no lo subí. Estos son ejemplos de clase. No, no está en ninguno. Ahora se los Ok. subo acá. Le puse A. Ah, lo estaba buscando yo. No, muchacho, no, muchacho. Acá. Esperen que se los copio el enunciado. Así ahora, así me dan un momentito que se los subo. Acá, les copio el enunciado en el chat. Ingresado en el que sea número, determinar, informar el valor máximo y mínimo junto con el orden en que fueron ingresados. Bien. Bueno, entonces. Yo no quiero borrar nada de acá, pero quiero agregarlo distinto. A ver. Bueno. Porque me dio, a ver si es que... Ahí está. Bueno, a ver, vamos. Esto de acá. Bueno, está bien. ¿Qué pasa acá? Me deja mover. Bueno. Ejercicio. Ahí está. Bueno, entonces vamos en orden con los apuntes. Teníamos la teoría, la ejercitación, el apunte general, structurizar, introducción al algoritmo, ejercicios condicionales. Esto que es ejercicios condicionales es un sí. Esto es otra cosa. Estructuras repetitivas. Acá vamos a ir poniendo todo lo nuevo de estructuras repetitivas. Esto debe ser que quedó el primer cuatrimestre. Sí.
Ustedes cuando terminan me avisan, ¿eh? Bueno, vamos a ver quién es el primero que se anima, el primero que termina. Este siempre es el modo para encontrar el más grande y el más chico de un listado de números o de lo que fuere, ¿sí? De acuerdo a cómo lo resuelvan, digamos, lo pueden resolver con vectores, lo pueden resolver con variables como variables simples como estamos utilizando ahora, pero siempre el mecanismo es el mismo. Asumo que el primero que leo es el más grande y asumo que también es el más chico. Y después voy comparando. ¿Alguien no pudo encarar nada? Yo estoy medio estancada. Bueno, Mira, bastante. ¿quieren que veamos entre todos? Como quiera el resto. A ver qué dice el resto. Sí, puede ser. Yo también estoy Bueno. estancado. Perfecto. Vamos a mirar. Bueno. A ver, ¿cómo lo encararíamos acá? Yo ahora después ya está subido resuelto, ¿sí? ¿Nosotros qué haríamos? No sé, lo A primero ver. que hice fue poner un for Sí, y poner para ahí de 0 a 100 y de un paso, para que ahí vaya ingresando los números, digamos. bien. Ahora, eso está perfecto. No de 0 a 100, sino de 1 a 100. Ah, Nosotros ok. acá ponemos Había la puesto variable primero porque 1, si no pero no serían sabía. 101. Ah, ¿Sí? ok, claro. Entonces ponemos de 1 a 100. Ven que acá tenemos lo que se llama el paso. Si va a contar de 1 en 1, ¿sí? Y acá otra cosa que les decía, da lo mismo poner de 1 a 100, a que si nosotros pusiéramos, por ejemplo, qué sé yo, de 2 a 101. O sea, no interesa cuál es el valor inicial y cuál es el valor final, ¿sí? Depende para Claro, qué. si no que haya 100 números. Exacto. Ojo, si yo acá utilizo de 2 a 101, ¿qué pasa? El valor ingresado en primer lugar, en realidad, iba a valer 2 y en realidad yo lo ingresé en primer lugar. Entonces le tendría que restar 1. En ese sentido me puede afectar, no en la cantidad total de iteraciones. Ya vamos a jugar con la variable i, así que no lo vamos a hacer ahora. Entonces hacemos como dijiste vos, Paula. Un for que va de 1 a 100. ¿Sí? Ahora, yo dije que íbamos a asumir, tenemos que crear 4 variables, de eso no podemos zafar, porque necesito, digamos, guardar en 4 lados distintos 4 cosas distintas. Entonces a veces a uno le parece y dice, uy, pero son muchas, podría ahorrar. En esto no, pues yo quiero guardar 4 datos distintos. Entonces voy a tener
una variable máximo. Pero ¿cómo digo? ¿Cómo hago para asignarle el primer valor? ¿Sí? Si yo lo Claro, es hago lo que yo dentro del for, pensé, máximo y mínimo, pero ¿cómo sé cuál es el máximo? bueno, yo tengo dos maneras de hacerlo. Una manera es si yo leo uno afuera. Por ejemplo, yo digo input n. ¿Sí? Esta sería una manera afuera, ¿eh? Ahora lo vamos a sacar. Y yo voy a decir que el máximo es Sn que leí, también es el mínimo. Uy. A la Claro, o sea, posición. yo lo imaginé siempre como que lo realizaba otra persona. Entonces la persona que lo hace, yo puedo tener una lista de lo que sea y sabe cuál es el máximo Ya y lo el hice y mínimo. creo que funciona. Ah, bueno, vamos con vos, Pablo. ¿Querés compartir o me lo pasás? Como quieran. Lo que vos quieras. Ah, me da lo mismo. Así Ya que, analizamos. ya Yo que después insistí, ¿Cómo? ya que insistí, a ver si puedo compartir. Dale. A ver si va. Si total me saca a mí, no tengo que dejar, yo igual ahí dejé de compartir. Ahí te estamos por empezar a ver. No, ¿Qué te pasó? compartí cualquier cosa. Bueno, podés compartirnos o la pantalla de Structorizer solamente o podés compartirnos todo el escritorio. Eso lo elegís vos cuando compartís. Ahí está. Listo el Eso. pollo. Bueno, yo Perfecto. ahí para hacer prueba lo hice de 1 a 5. Bueno, entonces ingresar número, a máximo le asigno el número, a mínimo le asigno el número y la posición es 0. Ojo, porque si vos ya ingresaste un número, tu posición tiene que ser 1. Pero vos vas a necesitar la posición tanto del máximo como del mínimo. Ah, Dos cosas vas a necesitar. O sea que para ese, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que corregir que post en realidad sea post max. Perdón, ¿por qué lo hizo hasta 5? Para poder probarlo. Ah, ok. Sí, eso se hace mucho, que ustedes vayan bajando los para, siempre de 1 a 5, entonces lo pueden probar. Y acordate, Pablo, que en realidad ya eso para vos es un lugar, es el orden 1, entonces la posición del máximo y la posición del mínimo es la 1. o sea que acá tendría que arrancar en 2. No, exactamente, porque además si no, ahí leerías 6. No Exacto. se ve la pantalla, yo la veo, Lorena. No, pero puede ser que esté lento. Está lento. Bueno, Teams, eso es lo No, malo sí, de pero Teams. yo lo veo igual. Consume muchísimos recursos. Ahí está. Bien ahí. Sobre todo, si vos ibas acá adentro de 1 a 5, ¿sí? Otra vez, en realidad ibas a estar leyendo 6, cosa que no estaba bien. Entonces, ahora sí va bien. Fíjense que ingresa el número, a ese número lo asume como máximo y como mínimo utilizando las variables max y min, y asume que la posición del máximo y la posición del mínimo, ahí tenés que poner 1, Pablo, afuera, porque es el ¿Ah? primer lugar. Sí. Lorena, ¿ahí ves la pantalla? Todavía no contestó. Bueno, y ahí está muy bien. Entonces, después con el para de 2 a 5, y en realidad hizo lo mismo que hicimos en el Excel. Compara ese número, si es mayor al máximo, a máximo le asigno ese número, pero ojo, esta lectura que está acá, este ingresar número,
hay que hacerlo acá arriba. ¿Por qué? Porque vos el primero ya lo leíste, exacto. Te vas arriba con ese. ¿Te acordás cómo se trasladaba? Mirá, Sí. fíjate de la tijerita, ¿sí? Que tenés arriba del cortar. Tenés 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, ahí está, listo. Pero ahí no le estaría ingresando 2 veces al número. No, porque vos acá ya hiciste el procedimiento, ingresaste el primer número y lo asumiste. Ahora ingresás uno nuevo, ¿sí? Y comparás. Entre Si el ese primero y número el segundo. es menor al máximo, Sí. lo guardás. Y si el número es menor al mínimo, lo guardás. ¿Sí? Okay. Ni siquiera es necesario que vos pongas que sea mayor o igual. Con que sea mayor ya está. Pero mayor o igual te va a dar, digamos, suponete que vos ingresaras todos 5 en los 5 lugares, lo que haría es detectarte el último como más grande, como más chico, porque vos estás comparando si es mayor o igual, ¿sí? Si no te guarda el primer 5, suponete. Entonces, cuando vos comparás si el 5 nuevo es mayor al 5 que tenías guardado, te da falso. Acá te daría verdadero. Pero eso es un detalle si ingresaras números iguales. ¿Sí? Okay. El resto sigue este enunciado, ¿lo van entendiendo? Sí, ya lo estoy terminando, creo. Buenísimo. El resto de los chicos, Lucas, que te vi. A ver, Lucas, Sí, profe, sí, profe. Lorenzo. Lo estoy ahí haciendo. Está Luz, que es una compañera nueva que ella estaba cursando en Rojas. Así que qué bien que te pudiste unir, Luz, hoy a la clase. Bueno, Pablo, bueno, en realidad Pablo es Alexander. Acá estamos. Bien. Si es para cobrar, sí me interesa que me nombren bien. Después el resto no. Exacto, por supuesto, a todos nos pasa lo mismo. Si es para hablar bien, que se acuerden de todo, si no, no hace falta. Perfecto, la posición es... Entonces, el de Pablo está muy bien. Pablo, después me lo mandás así y yo lo subo. ¿Dejo de compartir? Deja de compartir. Igual yo si no te voy a robar ahora. Y fíjense que otra manera, que era lo que yo les estaba mostrando, así que por suerte Pablo lo hizo de una forma y yo de otra, pero yo en realidad quería especialmente que vieran otra cosa. Fíjense que lo que yo hago acá, y es importante que traslademos la lógica, ¿sí? Yo acá no lo hice para probar, lo hice con un for que va desde 1 hasta 100, ¿sí? Ingreso el número y en realidad lo que Pablo hace afuera yo lo hago acá adentro. Pregunto si i es igual a 1, quiere decir que es el primer número que estoy leyendo. Con lo cual, al mínimo le asigno n, al máximo le asigno n, posición del mínimo y posición del máximo. Y si no, es lo mismo que Pablo hace en la otra, digamos, dentro del for. ¿Se entiende? Yo lo hago todo dentro del for. Sí. Pregunto nomás. Si i es igual a 1, entonces hago esto, que es lo que él hace afuera, y en otro caso pregunto si el número leído es mayor al máximo, guardo acá, si es menor al mínimo acá estamos, y después muestro así. Que además les quería poner, ir concatenando texto y variables para que lo vayan viendo, que era el tema de la semana pasada, cómo hacíamos para mezclar texto y variables, ¿sí? Bueno, entonces, con ya estaríamos. Si alguien no lo entendió, lo vemos, pero así avanzamos un poquito más. Ana, ahí yo lo hice. ¿Puedo compartir un segundo que tengo una duda? Sí, sí. Ok, ahí creo que lo estoy compartiendo. Díganme si lo ven bien. A ver. Es básicamente lo que hizo Pablo recién. Sí, sí, ahí lo vemos Pero bien. mi pregunta es, cuando pone input n acá, ¿no se mezcla con Sí. este input n? ¿Tendrían que No, ser diferentes? Ah, no, ok. está perfecto. ¿Así? Porque a vos Ok. no te interesa ir guardando cada n, por eso lo pisás. Ok. Y bueno, y Ahora, acá nunca ponen observación. nada. Yo suelo poner error Fíjate. o algo, no sé.
No, no se pone nada. Ok. No, ahí no se pone nada. Fíjate que en afuera vos tenés que poner en posición del máximo, vos no tenés una posición 0 de lectura. ¿En qué orden ingresó en el orden 0? Es la 1. ¿Sí? Los que pones posición del máximo y posición del mínimo, Estos. afuera. Más Estos. arriba. Sí. Estos dos los tenés que poner en 1. Ok. Y como hizo Pablo, en el for vas de 2 a 100. Ok. ¿Por qué? No entendí. ¿Por qué? Porque vos la primera lectura la hacés. No la hacés con todos los demás, pero la hacés afuera. ¿Sí? Entonces, la tenés que contar como tal, por más que no esté dentro del for. Si vos acá vas de 2 a 100, estás leyendo los 99 números restantes. ¿Sí? Sí. Ahora, ojo. Además, el que vos lees acá, suponete apenas comienza el for, es el segundo número, ¿sí? Si vos lo contás, si vos acá empezás el para desde 1, estás, digamos, faltando a la verdad, porque el número que lees en segundo lugar vos lo estás contando como primer lugar. ¿Entiendes? A ver, vamos No. a ver, esperen que les comparto yo y les muestro. Ok. Así lo vemos acá. Listo. Bueno, a ver, lo que ustedes habían hecho estaba, esto lo sacaban afuera. A ver, ahí va y lo subo. Esto es lo que ustedes hicieron. Primero lo que hicieron es leer el número. Se tildó tu compartir, profe. Ya, a ver, ya les tiene que agarrar. ¿Ahí llegaron a verlo o no? No, ahí. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, esto es lo que hicieron ustedes. Esperen que yo esto lo voy a sacar afuera. Entonces esto lo borro. Así me queda con ustedes. ¿Sí? Yo leo el número afuera. Esa primera lectura cuenta, como cuenta la primera acá. Vamos a suponer que yo leí los números. Vamos a suponer, como hice al principio, 5. Después leí el -3, creo. Después leí el 4. Después el 6. El 9 y después el 6. No, había hecho así. La posición del máximo era la tercera. Yo había leído, hoy había hecho esta prueba. ¿Sí? ¿Dónde? Vamos a suponer. Estos eran los N que yo leía y este era el orden. Hoy. Entonces yo leía así. ¿Estamos? Entonces yo leí primero el número 5, vamos a ejecutarlo. Ahora lo vamos a probar acá. Entonces fíjense qué hacía yo. Leo el 5. Lo cuento como primer número leído. Entonces se lo asigno al máximo, se lo asigno al mínimo y lo cuento como posición de máximo y lo cuento como posición de mínimo. ¿Sí? Si yo acá, porque en definitiva yo lo que tengo que hacer es leer 5 números. Si quiero leerlos afuera del if o si quiero leerlos dentro del if, dentro del for, eso es como yo quiera, ¿sí? Pero tiene que ser transparente al usuario. No lo puedo obligar ni a leer 2 veces el mismo número, ni a leer 6 números si yo lo que quiero es que ingrese un total de 5. Entonces, acá... vamos acá, bueno, este en el ejemplo, tenía que ir hasta 5. Si yo acá vuelvo a poner el for de 1 hasta 5, ¿qué pasa con la primera lectura que ya hice? Voy a terminar leyendo 6. ¿Me entiende? O sea que no corresponde. Y además, vamos a suponer, yo podría decir, a ver, eso me interesa que lo entiendan. Ustedes tienen que leer 5 números en total. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Si yo acá leo 1 afuera y leo 5 adentro, estoy leyendo 6. Estoy leyendo 6, claro. Bueno. Si yo acá digo, bueno, no, entonces yo acá leo 4, ¿qué puedo decir? Pero ojo, porque si yo acá ya leí que esta es la posición 1, la que yo leo acá no es mi posición 1,
Y yo estoy usando la I del for para guardar la posición en que leo. ¿Se entiende? Vamos a suponer. Miren, si yo lo ejecuto así, va a dar, tiene que dar mal la posición. Fíjense que yo leo el 5, menos 3, 9, 4 y 6. Y me tiene que dar, ¿qué resultado me tiene que dar? Que este es el más chico y que lo ingresa en la posición 2 y que este es el más grande y lo carga en la posición 3. Bueno, miren, si yo lo hago así, a ver si puedo hacer más chico. Pero ahí, Ana, vos tenés I en postmin y máximo, ¿o no? Sí. Y yo porque... Sí, eso, no, eso está bien, no, eso porque lo saqué de ahí adentro. Acá debería ser 1. Ah. Eso porque lo saqué de ahí. Y un 2 en el for. Exacto, porque si no, me da mal. Eso era lo que yo les quería mostrar acá. Si yo lo dejo así, que vaya de 1 a 4, fíjense que lo hacemos, lo probamos y me va a dar mal la posición. Acá. Yo tenía que poner, bueno, tengo que leer 5, menos 3, 9, 4 y 6. Me dicen mayor es 9 y se encontró en la posición 2, cosa que no es correcto, claro, porque está en la 3. Y el menor es menos 3 y se encontró en la posición 1, que no es correcto porque es la 2. Si yo lo hiciera, si quiero insistir y lo hago así, ¿qué tengo que decir? Que la posición del máximo está en I más 1 y la posición del mínimo está en I más 1. Pero ¿para qué voy a andar embromando con eso? Más vale hago ir la I desde el 2 hasta el 5 y chau. ¿Se entiende? Sí. ¿Mm? Pero vamos a hacer las cosas. ¿Para qué nos queremos complicar con operaciones? De 2 a 5. Estamos. Y ahí estamos. ¿Sí? Ana, ¿cuáles eran los números del Excel? Así lo pruebo. Ahí están. Bueno, el orden me salió bien. Sí. Ahora, me salió mal. A ver si te comparto un segundo. Dale. Ok. Me ejecutas. Era 5 menos 3, 9, 4, 6. ¿Ves? Le dice, el valor máximo es menos 3 y su posición es 2. O sea, la posición está bien. Y entonces comparaste, acá comparaste al revés. Mira, max es mayor o igual a n. Vos en realidad lo que querés decir es exactamente al revés. Si el número que vos estás leyendo es mayor que el máximo. Porque si no, el max, el n, te queda con la parte de atrás del signo. Te queda como menor. Vos estás cambiando el valor del máximo si el n leído es menor al máximo. Está mal la pregunta. O sea, esto iría al revés. Claro. Exactamente. Y lo mismo te pasa con el mínimo. Ojo, todo cambia. Tenés que cambiar, preguntar si el n es mayor o igual al máximo. Bueno, ahí te daría bien. Ah, ok. En realidad ahí está bien. Uno lo piensa distinto. A ver, n es mayor o igual al máximo. Bien. No sé si te resulta más fácil leerlo de esa manera. No, Queda sí, igual. o sea, sería poner el n acá. El n primero, así. mayor o igual al max. Así. Y en el otro lado, si el n es menor o igual al min. Y ahí te va a dar bien. Claro. Okay, ahí si probamos era 5 menos 3, 9, 4, 6. El máximo es 9, su posición es 3. Mínimo 3, su posición es 2. Buenísimo. ¿Estamos? Sí. ¿Al resto cómo le fue? Bien, yo hice de 2 al 10 y también me da bien. Bien. Bien, Lucas, buenísimo. Bueno, y el resto, si se animan, vayan preguntando. Y si no, vamos viendo, ¿sí? Bueno.
Yo lo que me estoy dando cuenta es que al ejercicio que hice le tengo que agregar para que muestre el mínimo. Claro, sí, porque te lo pide. Sí, eso siempre hay que estar atento a qué datos me van a ingresar y qué datos tengo que mostrar. Porque una cosa es hacer por ahí, hiciste todo el procedimiento, pero no lo mostraste. Si no, en eso voy para atrás. Presta atención. Bueno, a ver. Vamos a seguir con el otro ejercicio. Este ejercicio sencillito, pero yo no me importa arrancar desde el vamos. A ver, calcular. Esto ya está subido a la plataforma. Esperen que les vuelvo a compartir. Así vemos, nos va a quedar tiempo para un ejercicio, pero hoy sí va a haber deber para el jueves. Bueno, calcular el promedio de 500 números ingresados. ¿Sí? ¿Quién se anima a hacerlo rapidito y mostrarlo? Ah, ese de... Perdón, ¿cuál? El B, calcular el promedio de 500 números ingresados. Ese es bien sencillo, lo único que tiene de distinto es que introducimos un acumulador. En ese habría que hacer que contabilice y después que divida por los 500. No tiene que contabilizar, acumular tiene. ¿Sí? ¿Cómo lo A va a ver, acumular? Va, o sea, con la vamos acá. flechita, sí, la cosa. Exacto. Acumulador, ¿sí? O sea, si yo lo quisiera hacer en Excel, vamos a suponer que en vez de los 500 lo traslado a estos 5 números. ¿Qué hago? Para sacar el promedio de estos 5. Leo el primero en una variable suma, cargo ese primero, ¿sí? Leo el segundo, lo acumulo en esta misma variable, 5 menos 3, 2. Leo el tercero, 9, lo acumulo acá, 9 más 2, ¿cuánto es? 11. Leo el cuarto número, lo acumulo, 11 más 4, 15. Leo el quinto número, que es el 6, 15 más 6, 21. ¿Qué tengo que mostrar? 21 dividido 5. Tengo que mostrar en pantalla 4,2. ¿Sí? Usé una sola variable donde voy acumulando. Leo el primero, lo guardo. Leo el segundo, lo guardo. Leo el tercero, lo guardo. Leo el cuarto, lo guardo. Leo el quinto y lo guardo. A todo esto, ¿qué tengo que verificar? Que cuando yo arranque, mi acumulador está en 0. ¿Sí? Veamos. Sí. Porque en este no me quiero detener mucho porque quiero dejar planteados los dos últimos para el jueves. Acá. Sum. Los acumuladores siempre se inicializan, habitualmente en 0 y al principio del programa. ¿Sí? Lo puedo inicializar, podría inicializar de acuerdo a donde necesite, puedo inicializarlo en otro lugar. Si yo lo inicializo acá adentro, ¿qué pasa? No va a guardar nada porque todas las veces vuelvo a 0. Sí. ¿Sí? Bien, entonces por eso lo tengo que poner ahí afuera al comienzo. Después leo, guardo, leo, guardo, leo y guardo. Siempre voy acumulando. ¿Cómo hago para que guarde donde yo estaba guardando? Tengo que sumarle el nuevo a lo que ya tenía. Entonces acá sum va a ser igual a lo que ya tenía sum más lo que le estoy agregando. ¿Estamos? Y después simplemente yo, como estoy trabajando con for, yo sé cuántas iteraciones tengo. Tengo 500, leo 500 números. Entonces, el promedio va a ser la suma dividido 500. Fíjense que si nosotros hiciéramos como para el ejercicio que hicimos recién, que siempre tenemos que tener algo para probar. Ojo que acá lo voy a dividir por 5 en vez de por 500. Recuerden que Structorizer no me guarda bien los decimales. Sí, tengo que cambiar, pero me tiene que dar el promedio 4. Entonces 5 menos 3, 5. Fíjense. Menos 3, 9, 4 y 6 me va a dar 4. ¿Sí? Entonces así probamos los ejercicios.
me interesa mucho porque en muchas cosas nosotros vamos a pedir promedios, ¿sí? Recuerden que siempre para un promedio voy a tener que tener un acumulador y un contador. Cuando yo ya sé la cantidad de muestras que tengo, vamos a suponer que yo tengo que sacar el promedio de edad de los que están cursando programación. Yo ya tengo el listado de alumnos, no necesito contarlos. ¿Sí? Entonces, en este caso es lo mismo. Ana, Los yo voy tengo una acumulando. pregunta. Sí, sí. Ay, ¿te puedo compartir pantalla un segundo? ¿Sí? Ok. Yo lo hice así, le agregué el cálculo en vez de hacerlo en el output. No, porque, o sea, yo Está suelo bien. hacerlo más así. Por eso. Lo que es Sí. importante, Paula, es que nunca te quede el cálculo adentro del for. ¿Por qué? Porque si no forzás a la máquina a que te calcule P 500 veces, cuando en realidad el último valor que te va a interesar es el último, digamos, el único valor. Pero Ok. así está perfecto. Sí es Quisiera, importante. ¿lo tengo que poner entre Sí. paréntesis o algo? No, ¿No? Ok. no, no. Eso es cuando vos querés separar en términos o algo, pero en este caso no. Ok, listo. Bueno, ¿qué les dejo planteado? Porque ya empiezo con otra clase. El jueves acuérdense que nos extendemos más y estoy atenta a que ustedes me pidan otra clase, no tengo problema. De un grupo de 300 personas, ustedes se tienen que encargar de probarlo, así que hagan muestras más chicas. Pero un error que cometen muchos, me terminan subiendo el ejercicio que probaron, ¿sí? Y en realidad, si el ejercicio dice que la muestra es de 300 personas, ustedes lo tienen que hacer tal como está pedida. Entonces dice, de un grupo de 300 personas de las que se ingresa sexo y edad, determinar el porcentaje de hombres mayores de 60 y de mujeres menores de 30. ¿Sí? Entonces vamos a suponer qué resultado me tiene que dar. Yo leo 300 datos, esos son mis datos, voy a leer 300 sexos y 300 edades. ¿Sí? Y me tiene que decir, por ejemplo, el 20% de hombres fue mayor de 60 y el 4% de las mujeres fue menor a 30. ¿Sí? O sea, no me va a dar la suma del 100%. Yo voy a tener un porcentaje de una cosa, un porcentaje de la otra, y el resto son todos los demás. ¿Sí? ¿Se entiende el pedido? Sí. Entonces, ese ejercicio tenemos de tarea. De tarea que yo ya lo subí, por si alguien no Ok. sabe qué hacer ni cómo arrancar, ¿Cuál pero me es el interesa C? que no lo miren. El C, yo subí hasta el Ok. D. Ok. Y el D es calcular el factorial de 10 números. Acá, en este, como ayuda, les digo que hay dos estructuras repetitivas anidadas. Ah, ustedes no me están viendo en la pantalla, porque claro, ahora dejé de No, porque compartir yo. compartí yo, sí. Listo. Bueno, y el último dice calcular el factorial de 10 números que ingresa el usuario. Acuérdense que Entonces, si C y D. C y D, Ok. Buena ¿sí? pregunta, ahí se ve que compartí los trabajos. ¿Cómo? Que compartí los trabajos, el de recién de los 500 números, el promedio, y el Sí. anterior. Ah, Ahí no te entendí la pregunta, Pablo. ¿Qué es lo que hay que hacer? no, recién compartí los dos trabajos, hace un Ah, ratito. no te vi. No No sé si No se vio. no, está en el chat, pero no sé. Ah, bien, porque no estaba siguiendo el chat yo. No importa. Ah, perfecto. Ah, bien, está bien lo que de paso después cuando finalices podemos charlar 5 minutos. Agradezco, profe. Ay, no vi quién quién me mandó esto. María Luz, ¿fuiste vos? Sí, fue ella. Ah, bueno, porque no me sale. ¿Quién va? Debe ser esto mismo. María Luz, te respondo. Entro a clase de Fundamento de Informática. ¿Me querés dejar un chat y te contesto el chat? Dale, dale, no hay problema. Bárbaro. Dale. Yo alguna vez he mandado audios en el chat, pero no los recibían bien. Después tenemos que ver si eso mejoró. Por ahí podemos hablar así, pero cuando quieras y si no, el jueves sí podemos charlar. Dale, no hay Buenísimo. problema. Gracias. Bueno, y Lorena, te contesto, ¿por qué en Postmax se coloca en 1? Porque cuando vos ingresás un primer número, asumís que ese número es el más grande y es el más chico. Por lo tanto, tenés que asumir también que la posición del más grande y la posición del más chico es la primera. ¿Sí?
Después, cuando vos vayas comparando, vas a comparar con el valor máximo y con el valor mínimo y van a ir cambiando las dos cosas, ¿sí? Bueno, cualquier duda, no se la queden, me la comparten y nos vemos el jueves, ¿sí? Ah, bien, Lorena, gracias. Ok, profe. Ok, profe, Bueno, muy bien. entonces hacemos esos 2 de tarea. Bueno, cualquier Listo. duda le mando, profe. Buenísimo. Sí, Listo. me escriben, no hay ningún problema. Bueno, En muy un bien. rato subo a YouTube. Chau, chau. Chao, profe.